no necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. ¿Sabes cómo podemos comer todos? Como de hecho hemos comido hasta que alguien ha metido la mano en este negocio que no lo es. Nunca ha habido tanta gente comiendo como ahora. Ocupando el territorio localmente, localizando el producto, aplicando las técnicas de hace miles de años, mejorándolas, modernizándolas y sobre todo te voy a decir una cosa. Problemas del futuro con técnicas del pasado. La tierra, querido amigo, no la has heredado de tus mayores, se la has tomado prestada a tus hijos. Vale, el marxismo-lechuguismo. En eso, ¿cómo le has dicho? Marxismo-lechuguismo. Marxismo-lechuguismo. Pues tú, payasismo al cachofismo. Saludos observadoras y observadores, comenzamos un nuevo vuelo en el nido de El Pájaro Observador, en lo alto de este árbol, escondido en algún salvaje bosque de Cantabria. Desde aquí ya sabéis que tratamos siempre de amplificar voces rebeldes e inconformistas que habitualmente no suelen ser escuchadas en muchos otros medios de comunicación. Y esta semana inauguramos un bloque de 3 programas en torno a un tema muy controvertido, los cultivos transgénicos. Este bloque de 3 programas comienza hoy con un primer vuelo en el que vamos a mostraros hechos, datos y argumentos sobre por qué los cultivos transgénicos son un peligro y además son totalmente inútiles e innecesarios. Pretendemos así dar espacio y voz a la información que no se escucha en buena parte de los grandes medios de comunicación ante un discurso hegemónico a favor de los cultivos transgénicos. El segundo programa, que emitiremos en 2 semanas, será un especial de El Pájaro Sin Fronteras, en el que estableceremos conexión con Cuba para abordar su propósito recientemente anunciado de comenzar a plantar masivamente cultivos transgénicos. Se trata de un hecho muy chocante teniendo en cuenta la revolución agroecológica que el país ha vivido en las últimas décadas y por la que ha sido todo un referente mundial hasta ahora. Y finalmente el tercer programa, que por las fechas será ya el primero de 2021, consistirá en un debate abierto en el que habrá en la mesa varias observadoras y observadores con distintas opiniones o dudas en torno al tema de los cultivos transgénicos. Y en ese programa trataremos de hacer un balance de todo el recorrido hecho en este bloque y por ello os animamos a enviarnos hasta entonces audios con vuestras opiniones, dudas o reflexiones para escucharos ese día y que podáis ser partícipes de ese debate abierto. Antes de comenzar, aprovechamos como siempre para hacer un saludo general a las radios libres que reemiten nuestros vuelos. Podéis escucharnos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Orgallo, en Cantabria, y a la misma hora también en Radio Almaina, en Granada. Los lunes a las 10 de la mañana podéis seguir nuestros vuelos en Radio Espiritrompa, en el Alto Aragón, y a las 4 de la tarde en Radio Bronca, en Barcelona. Además también podéis escucharnos en horario aleatorio en Radio Cuca, en Oviedo, y en Irola y Ratia, en Bilbao. Y como siempre ya sabéis, podéis seguir nuestros programas en cualquier momento entrando en nuestros portales de iVoox y YouTube. Bueno, pues hecha esta introducción, vamos al lío, que hay mucho que contar, así que agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Si tengo la semilla, tengo el poder, tengo en mis manos el futuro, tengo para darle a mis hijos de comer. Si tengo la semilla aquella que plantó mi padre, que mi abuelo un día cosechó, que es hija de la madre tierra que sembró, el primer ser humano que la descubrió. Transgénico no, 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 transgénico no. 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 Si entrego la semilla pierdo el poder y tal vez nunca sepa si un día podré pagar al que la venda, entonces ¿qué diré? Cuando mis hijos tengan hambre y quieran comer, entonces ¿qué diré? Entonces ¿qué diré? Transgénico no, no. Bueno, con este flow dejamos toda una declaración de las intenciones que traemos con este programa, en el que claramente hemos querido manifestar el sentir general de buena parte del equipo de voceras y voceros del Pájaro Observador. No obstante, existen algunas dudas y discrepancias entre algunas observadoras y observadores que suelen frecuentar el nido, y seguro que también entre algunas de las personas que nos escucháis.
Y por todo ello, lo dicho, la idea es que a lo largo de las próximas semanas, mientras emitimos este primer y el segundo programa del bloque, nos vayáis enviando vuestras dudas, comentarios o reflexiones, independientemente de la opinión que tengáis respecto a la clara postura antitransgénicos que os presentamos en este primer programa. Y los audios que nos enviéis los pincharemos en el tercer programa, así que os animamos a enviarnos vuestros audios a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o a través de elpajaroobservador@gmail.com. Pero bueno, hoy nos toca cumplir la función por la que nació este espacio, y ante el discurso hegemónico pro-transgénicos que en tantos medios de comunicación nos presentan continuamente, hoy os vamos a tratar de transmitir argumentos de por qué los cultivos transgénicos son un peligro y de por qué no son necesarios. No, 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 transgénico no. Transgénico no, 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 transgénico no. Por cierto, hoy andamos por aquí solos el pájaro observador y yo, pero bueno, en los siguientes vuelos ya estarán de vuelta el resto de pajarillas y pajarillos habituales en el nido. Pues nada, no me enrollo más y vamos entrando en materia. Para informarnos vamos a ir pinchando cortes de una charla que dio José Ramón Olarieta, autor del libro Transgénicos, ¿de verdad son seguros y necesarios? Evidencias científicas que llaman al principio de precaución. Y también pincharemos algunos cortes de un conocido documental que tiene ya unos años, es de 2008, pero que sacó a la luz muchos datos que siguen siendo igual de importantes de conocer hoy en día. Nos referimos al documental El mundo según Monsanto, que también existe como libro. Ambos os lo recomendamos totalmente. Alimentos transgénicos con genoma modificado mediante ingeniería. Pues para comenzar empecemos por definir qué son los cultivos transgénicos. La definición de los cultivos transgénicos, pues la Unión Europea en la directiva del 2001 las define como variedades de cultivos a las que se le ha cambiado el genoma, insertando material genético producido externamente y de una manera que no sucedería naturalmente. Bueno, ahí hay dos cuestiones importantes. Una, que esa inserción de ese material genético no sucedería mediante procesos naturales, y la otra es que ese material genético se produce externamente. No es material genético, llamémosle con todas las comillas que queráis, natural, sino que es material genético producido en laboratorio. Actualmente hay tres tipos de cultivos transgénicos. Insisto, ya hablo de cultivos transgénicos, no hablo de otras cuestiones. Tenemos los transgénicos BT, que producen insecticida, que serían todos los híbridos de maíz Monsanto 810, cuyo cultivo está autorizado en Europa, y que son transgénicos que producen un insecticida. Luego hay transgénicos tolerantes a herbicidas, a diferentes herbicidas, uno de los cuales, quizás los transgénicos más frecuentes de este tipo son los tolerantes a herbicidas con glifosato, que es lo que suelen llamar los transgénicos RR, resistentes al Roundup. Y luego hay transgénicos que tienen las dos características, que por un lado producen insecticidas y al mismo tiempo son tolerantes a herbicidas. Estos son los que existen realmente. Que la base científica de esta tecnología es, por decirlo suave, muy precaria. El proceso de producción de un transgénico es un proceso incontrolado y además se basa en un principio científico que es falso. Porque en realidad el proceso de producción de los transgénicos es un proceso incontrolado. Se realiza mediante uno de los métodos quizás más, si me permitís, demagógico, es lo que se llama una pistola de genes, que literalmente se llama así, porque es prácticamente dispararle los genes a una célula del maíz para meterle los genes ahí dentro. Bueno, pues con que eso se hace así, no se sabe en realidad lo que está pasando ahí adentro. Entran los genes y con un poco de suerte pues el maíz los incorpora y podemos tener un maíz insecticida. Pero lo que pasa realmente es que no está todo lo que tenía que haber y por tanto hay algo que falla ahí. Y la segunda cuestión que falla es que no está todo el gen que es responsable de producir el insecticida, pero aún así produce el insecticida. Pues eso es aprendiz de brujo. Y el resultado del maíz Monsanto 810, o al menos de algunas de los híbridos de maíz Monsanto 810, un estudio que se hizo en el año 2008. Los autores del estudio dicen que el genoma del maíz de estos híbridos está intensamente reorganizado. Y eso, más concretamente, se traduce en que cambian 43 proteínas, no una. Insisto, el objetivo del maíz Monsanto 810 es producir un insecticida. BT es una proteína, pero es una proteína insecticida, pero es producir una. Entonces, teóricamente, solo tendría que aparecer esa nueva proteína. Pues lo cierto es que aparecen 7 proteínas nuevas en el maíz Monsanto 810, una de las cuales es
y cito literalmente, una conocida sustancia alergénica. Una conocida sustancia alergénica es eso, es una sustancia que puede producir reacciones alergénicas pues en la gente, por ejemplo. Desaparecen 9 proteínas que estaban en el maíz original y hay 27 proteínas en las que sencillamente cambia su concentración. Aparecen 7 proteínas nuevas, desaparecen 9. Eso no es lo que se supone que tenía que pasar. Y ahora últimamente se nos vende una nueva tecnología que es las técnicas de edición genética, CRISPR y compañía, que dicen que estas sí, estas lavan más blanco, estas sí, esta es un blanco nuclear. Bueno, pues estas tecnologías son igualmente imprecisas y producen también cantidad de cambios no previstos en los organismos en los que se introducen. A finales del año pasado, pues el director de unos centros de investigación en el País Vasco hacía esta afirmación tan clara. El efecto que tiene la modificación de un único gen, no 3 ni 4, 1, en una persona es impredecible. Eso es en una persona, pero también en una planta y en un animal y donde queráis, ¿vale? El efecto de cambiar un único gen, ¿no?, es impredecible. Pues con eso estamos jugando. Para crear su transgénico, Monsanto atravesó la frontera entre las especies. Sus investigadores han seleccionado un gen procedente de una bacteria que le hace resistente al Roundup. El gen se fija a partículas de oro microscópicas que se bombardean sobre las células de soja con un cañón de genes. El gen penetra en el ADN y fabrica una proteína que permite a la planta resistir al Roundup. Cuando el herbicida es pulverizado, mata a todas las malas hierbas excepto a la soja. Glifosato, matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. En el primero de los cortes que os hemos pinchado, José Ramón nos habla ya del famoso y controvertido glifosato. ¿Sabéis qué es este producto y por qué hay tanta controversia en torno a él? A costa de la vida de millones su bolsillo llenarán. Pues bien, según un informe publicado el pasado julio por Ecologistas en Acción, con el nombre de Glifosato, una plaga para la salud de nuestros ríos, el medio ambiente y las personas, el glifosato fue sintetizado en 1950 como un compuesto farmacéutico, pero al no encontrarse aplicaciones en este sector, fue comercializado después como desatascador. Y en 1970 el glifosato fue reformulado, testado y patentado por la empresa Monsanto para su utilización como herbicida. La patente de Monsanto expiró en 1991 y en la actualidad este pesticida es producido a nivel mundial por un elevado número de fabricantes. En 1996 aparecieron por primera vez en vegetales modificados genéticamente, creados para tolerar el uso de este pesticida y desde entonces las ventas del glifosato no han hecho más que subir y se ha convertido en el herbicida más vendido en el mundo. En el año 2015, un informe de la Agencia de Investigación del Cáncer constituyó que existían suficientes datos en estudios para establecer una relación entre la exposición al glifosato y el cáncer en animales. Este estudio provocó una oleada de informes de las principales agencias regulatorias, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que contradijeron la alarma que había generado el informe de la Agencia de Investigación del Cáncer y concluyeron que los datos no apoyaban que el glifosato produjese cáncer. Y de esta manera fue posible la renovación de los permisos del uso de glifosato en la Unión Europea por un periodo de otros 5 años, el cual concluirá en 2022. Las diferentes conclusiones de unos y otros organismos, en cualquier caso, han generado una enorme, gran polémica. Y aquí aprovechamos para meter ya el nombre del conocido Roundup Ready, que es la marca que fue registrada por Monsanto para su línea patentada de semillas transgénicas, que son resistentes a su herbicida a base de glifosato llamado Roundup. Tras la compra de Monsanto por parte de la Bayer, esta marca ahora es comercializada por la empresa alemana con el mismo nombre. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años. Bien, pues hecho este inciso para hablar del glifosato, volvemos al hilo de los cultivos transgénicos. La producción comercial masiva de cultivos transgénicos comenzó en el año 1996 en Estados Unidos y en 1998 en Europa. Desde entonces y hasta la actualidad se han desarrollado una gran variedad de cultivos transgénicos autorizados en diferentes partes del mundo, pero lo cierto es que siempre ha existido una gran concentración de la producción en unos pocos cultivos. En ese sentido, la soja transgénica fue plantada en 2018 en 95,9 millones de hectáreas,
ocupando el 50% de la superficie agrícola mundial de cultivos transgénicos. Por otro lado, el maíz transgénico fue cultivado en 58,9 millones de hectáreas, siendo el 30,7% del total. El algodón transgénico ocupó otros 24,8 millones de hectáreas y la colza 10,1 millones de hectáreas, quedando solo 1,9 millones de hectáreas que fuesen cultivadas el año pasado con variedades transgénicas de otros vegetales, entre los que hay una amplia diversidad, como sería la alfalfa, la remolacha azucarera, la papaya, la calabaza, berenjenas, patatas, manzanas, entre muchos otros. En la Unión Europea solo está autorizado el cultivo comercial de maíces transgénicos MON 810, que a su vez solo están autorizados a cultivarse en España y Portugal. Bueno, y vamos a introducir algunos datos sobre los cultivos de transgénicos en el resto del mundo. Según datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, la ISA, en 2018 los cultivos transgénicos fueron cultivados en 26 países, con una superficie total de 191,7 millones de hectáreas, suponiendo un incremento de un 1% respecto al año anterior. En cuanto a los cultivos, destacan los 75 millones de hectáreas plantadas en Estados Unidos, seguido de las 51,3 en Brasil, 23,9 en Argentina, 12,7 en Canadá y 11,6 en India. En el ranking mundial, España ocupa la posición 17, siendo, junto con Portugal, los dos únicos países de la Unión Europea en los que se cultivan transgénicos, lo dicho. Por otro lado, la Unión Europea importó en 2018 30 millones de toneladas de soja, casi 15 millones de toneladas de maíz y entre 2,5 y 4,5 millones de toneladas de colza de países como Argentina, Brasil y Estados Unidos, países en los cuales se produce casi exclusivamente variedades transgénicas de estos vegetales. Bueno, vamos con otro pequeño corte complementario a toda esta información de la charla de José Ramón. Y en aquellos primeros años en Europa se autorizaron otros maíces como el BT11 y el BT176 a principios pero luego se retiraron porque había una normativa europea con la que chocaban, digamos, y se prohibieron. A principios de los años 2000 se autorizó una patata llamada Anflora, que luego también se tuvo que retirar porque los tribunales europeos derogaron la autorización. Total, que actualmente, desde el punto de vista del cultivo, solo está autorizado el cultivo en Europa de los híbridos que lleven el evento Monsanto 810. Pero eso no quiere decir que se cultiven en todos los países de Europa. Y, de hecho, aquí los países que tenéis en naranja son los países de Europa en los que está prohibido explícitamente el cultivo de este transgénico. Y en la mayoría de ellos, yo diría que en todos, si no recuerdo mal, nunca se han cultivado transgénicos. Desde el año 98, que por primera vez los autorizó la Unión Europea, países como Francia, Alemania, Austria, Grecia, Italia, nunca han autorizado el cultivo de transgénicos y no se han cultivado. Desde el punto de vista del cultivo solo estaban autorizados estos híbridos que llevan el Monsanto 810, pero desde el punto de vista de la importación se pueden importar muchas otras variedades, llamémosle, de transgénicos, tanto de transgénicos insecticidas como de transgénicos tolerantes a herbicidas. Y se importan tanto transgénicos para consumo humano como para consumo animal. Desde el punto de vista del etiquetado, solo es obligatorio el etiquetado de aquellos productos de consumo humano que tengan más de un 0,9% de algún componente transgénico. Si tienen menos, no tienen por qué decirse en la etiqueta que hay transgénicos. En el caso de productos animales no hay que etiquetarlos, por tanto, leche, huevos o carne de animales que se hayan alimentado con piensos transgénicos, pues en principio no hay que etiquetarlos. Bien, la situación en el Estado español es que aproximadamente un tercio de la superficie del maíz que se cultiva en el Estado español es maíz transgénico, una tercera parte. De esta tercera parte, 2/3 partes se cultivan en las provincias de Huesca y Lleida. Bueno, en concreto en Aragón, pues prácticamente más de la mitad del maíz que se cultiva en todo Aragón es transgénico. En Cataluña se estima que es del orden del 60%. El negocio de las semillas y los agroquímicos está hoy en día dominado por 4 grandes multinacionales. Por un lado, tras la compra de Monsanto por parte de la Bayer en 2018, que supuso la desaparición de la marca Monsanto, ahora mismo este mercado está dominado en su gran mayoría por la empresa alemana Bayer, la estadounidense DuPont, que antes se llamaba Dow DuPont, la empresa china Syngenta Chem China, que es el resultado de otra fusión que tuvo lugar en 2017, en la que la multinacional Chem China compró a la suiza Syngenta, aunque en este caso siguen siendo compañías que se mantienen independientes. Y por último, la multinacional alemana BASF. Bien, pues volviendo a la historia de los cultivos transgénicos, en uno de los cortes que os acabamos de pinchar,
José Ramón nos habló de la poca base científica que tienen estos cultivos, dada la incertidumbre de los mecanismos a la hora de insertar los genes y los procesos desconocidos que esto puede generar. Pero ¿cuáles fueron los motivos entonces que hicieron que en lugar de aplicar el principio de precaución, los cultivos transgénicos fueran aprobados y expandidos por el mundo? Pues el origen está en lo que en Estados Unidos denominaron el principio de equivalencia sustancial, es decir, que no hay diferencia entre consumir alimentos convencionales y alimentos transgénicos. Aquí en Washington, si frecuentabas en aquella época los lugares donde se reunían los lobbies, podías oírles riéndose de todo eso. Todo el mundo sabía que el principio de equivalencia sustancial era un absurdo. Solo era una forma para todas esas sociedades, y particularmente para Monsanto, de sacar sus productos al mercado rápidamente con la menor injerencia gubernamental posible. Recibimos más de 44.000 páginas que revelaban que la FDA lleva mintiendo al planeta al menos desde 1992. Y sigue mintiendo. Finge que el principio de equivalencia sustancial entre los alimentos transgénicos y las plantas convencionales está basado en un amplio consenso en el seno de la comunidad científica, y que numerosos datos científicos lo demuestran. Esas dos afirmaciones son mentiras flagrantes. La agencia recibió una señal de alarma muy clara. En efecto, el primer aditivo alimentario manipulado genéticamente y comercializado en el mercado estadounidense había provocado una grave epidemia. ¿Recuerda lo que sucedió con el L-triptofán en 1989? Sí. Era un aminoácido manipulado genéticamente. A priori conocemos muy bien los aminoácidos. Sí. Mató a decenas de personas y cientos más enfermaron. Según un documento de la FDA, usted dijo, no sabemos cuál es la causa del EMS, pero no podemos descartar la hipótesis de que se deba a la manipulación genética. ¿Dijo usted lo que acabo de leer? Sí. Increíble. James Mariansky no descartaba que la manipulación genética pudiera provocar efectos inesperados, pero no movió un dedo. ¿Hay científicos independientes que hayan trabajado sobre esta cuestión crucial para los consumidores? Arpad Pusztai, un renombrado científico, perdió su trabajo después de expresar sus inquietudes sobre los transgénicos. Ocurrió en 1998. Arpad Pusztai trabajaba para el Instituto Rowlett, en Escocia, y había dirigido un estudio sobre las patatas transgénicas por encargo del Ministerio de Agricultura. El presupuesto de más de 2 millones de euros movilizó a 30 investigadores durante 2 años para preparar la llegada de los transgénicos a Gran Bretaña. Todos estábamos entusiasmados. Yo estaba entusiasmado. El ministerio pensaba que si hacíamos ese estudio, examinando todos los aspectos, aquello serviría de apoyo a los alimentos transgénicos. Cuando llegara el momento de comercializar los productos, podrían decir que el mejor laboratorio de nutrición europeo había comprobado que no existía ningún problema. Arpad Pusztai es especialista en lectinas. Son proteínas que tienen una función insecticida y que protegen a las plantas contra los pulgones. Los científicos del Instituto Rowlett crearon patatas resistentes al pulgón insertando un gen del narciso de las nieves que produce la famosa lectina. Antes, habían verificado que las lectinas, en su estado natural, no son peligrosas para la salud. Las patatas transgénicas fueron probadas en ratas. Constatamos 2 efectos. En primer lugar, la proliferación de células en el estómago, lo cual no es bueno. Yo no digo que sea canceroso, pero puede facilitar el desarrollo de tumores causados por los productos químicos. Además, el sistema inmunitario del estómago estaba alterado. No sabemos si eso es bueno o malo, pero en cualquier caso, el organismo trataba a las patatas como cuerpos extraños. Estábamos seguros de que la manipulación genética estaba en el origen del problema y no el gen de la lectina, porque lo habíamos comprobado aisladamente en una concentración 800 veces mayor sin consecuencias negativas. Era muy importante porque la FDA hablaba en la época de una tecnología neutra. Nosotros dijimos en público que el problema en sí no era el gen, sino la técnica de inserción. Cuando llegaron a Gran Bretaña los primeros cargamentos de soja norteamericana, la BBC entrevistó a Arpad Pusztai sobre la cuestión. Como científico que trabaja en este campo, considero que es muy injusto utilizar a nuestros conciudadanos como cobayas. A la mañana siguiente de la emisión de la entrevista, Arpad Pusztai es despedido y su equipo de investigación disuelto.
se ha estudiado este invento en Inglaterra, por cierto, a ratas de laboratorio se le dio como sustento. Patata transgenizada, patata transgenizada. Pasada una temporada de ingerir el alimento genéticamente modificado, se quedan helados aquel grupo de científicos al descubrir que las ratas en su cerebro mostraban deformaciones causadas por el cruel experimento. Para plantearnos introducir en nuestras vidas los cultivos transgénicos, se entiende que deben de suponernos importantes ventajas sociales. ¿Pero existen realmente estas ventajas? Pues vamos a escuchar algunos ejemplos como el algodón transgénico en la India o la soja transgénica en Argentina, que nos indican claramente que esto no es así. India es el tercer productor mundial de algodón. En 1999, Monsanto compró Maiko, la primera empresa productora de semillas del país. 2 años más tarde, el gobierno indio autorizó los cultivos BT, denominados Bollgard, que fueron manipulados para fabricar un insecticida que supuestamente repele los ataques del gusano americano, un parásito del algodón. Desde el año 2001, Kiran Sakari y Abdul Gaim estudian día a día los cultivos del algodón transgénico con el del algodón convencional. En 2006, la cosecha fue arrasada por una enfermedad que afecta a los cultivos transgénicos. Las plantas de este campo de algodón Bollgard están infectadas por la Rhizoctonia. Todos los agricultores dicen que nunca lo habían visto. Personalmente, creo que existe una mala interacción entre la planta manipulada y el gen insertado. Eso provoca una mayor debilidad en la planta que ya no se resiste a la Rhizoctonia. He leído en la página web de Maiko Monsanto que el algodón BT reduce supuestamente en un 79% el uso de pesticidas y aumenta el rendimiento en un 30%. Pero es un fracaso total. Invariablemente, al cabo de 70 o 90 días hay que tratar a las plantas contra el gusano americano, aunque sea algodón BT. ¿Cómo se explica que tantos agricultores compren semillas BT? Para los campesinos la oferta es muy reducida. Después de la última cosecha era muy difícil encontrar semillas en el mercado que no fueran BT. Una manera de imponer sus semillas transgénicas 4 veces más caras que las semillas convencionales. Para conseguirlas, los campesinos se ven obligados a empeñarse con intereses de usura. Si la cosecha es mala, van a la quiebra. Es una espiral infernal que está diezmando las aldeas indias. ¿Por qué razón se suicidó? La cosecha se ha perdido. ¿Algodón BT? Sí, algodón BT. ¿Hay alguna otra razón? Las deudas. ¿Qué edad tenía? 25 años. Se bebió 1 litro de pesticida. El resultado del algodón BT es que el primer año hubo 600 suicidios entre junio de 2005 y junio de 2006. El segundo año, tan solo 6 meses después, ya llevamos 680 suicidios. Es un desastre. Sí, es un desastre completo. El problema reside en que los alimentos transgénicos hacen que los agricultores dependan completamente de las fuerzas del mercado. Además, el consumo de insecticidas no se reduce. Es mentira. El desierto verde. Así como estamos teniendo acá una muestra de lo que es el sojal. En realidad es solamente un monocultivo que destruye todo lo que está a su paso, ¿verdad? Entonces, estos eran totalmente bosque y, digamos, parte de la agricultura familiar campesina, que conviven con las plantas, con los árboles, ¿verdad? La mandioca, el maíz. Es una guerra silenciosa que va eliminando comunidades campesinas, familias campesinas, biodiversidad que tenemos en el campo. Esta trae muerte, trae pobreza, trae enfermedades y la eliminación de todos los recursos con que nosotros contamos para sobrevivir. Actualmente por todo el país se fumiga Roundup con avionetas o con abonadoras llevadas por obreros agrícolas sin ninguna protección. Se fumiga justo hasta la puerta de las casas o cerca de los cultivos de supervivencia de los pequeños campesinos. Todos los años se destruyen cosechas y miles de personas son contaminadas. En Paraguay, el 2% de la población posee el 70% de las tierras cultivables y con los transgénicos la concentración no deja de aumentar. Las 3/4 partes de los productores de soja son extranjeros que invierten su dinero en el nuevo oro verde. Con la crisis de las vacas locas y la prohibición de las harinas animales, y más recientemente, con la pasión por los biocarburantes, el precio de la soja se disparó provocando una avalancha de los cultivos Roundup Ready. Según el último censo de Paraguay, 100.000 personas abandonan cada año el campo para instalarse en los suburbios de las grandes ciudades. La mayoría huye de la soja transgénica de Monsanto
destinada a alimentar los pollos, las vacas y los cerdos de Europa. En estos tiempos modernos de ciencia y tecnología, las grandes transnacionales aumentan su economía, hacen nuevas inversiones en biotecnología. Otro ejemplo bastante sonado y reciente está siendo el caso de Burkina Faso, el mayor productor de algodón en África y con una alta reputación respecto a la calidad de la fibra del algodón. Pues desde que Monsanto en 2008 introdujo en el mercado sus semillas algodón BT, la calidad del algodón resultó ser mucho peor que el de las variedades convencionales, y además de que la producción apenas se incrementó y era de un algodón mucho menos pesado, lo cual, como se vende al peso, pues todavía supuso menor fuente de ingresos, menor producción. Entonces, en 2012, Burkina Faso comenzó un programa progresivo de abandono del uso de variedades transgénicas al comenzar a tener problemas para la venta de su producto en el extranjero. Y bueno, a todo esto habría que añadirle la contaminación genética incontrolada de las variedades transgénicas a través del medio natural, como es por ejemplo el caso de México, que escuchamos en el siguiente corte. Fue una gran sorpresa comprobar que las variedades tradicionales, preservadas y mantenidas localmente desde hacía 10.000 años, ya estaban contaminadas por transgénicos procedentes de Estados Unidos. Para proteger la diversidad de su maíz, México ha prohibido los cultivos transgénicos. Sin embargo, en el marco del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, el país no puede impedir la importación masiva de maíz americano transgénico en un 40%. El Instituto Nacional de Ecología confirmó la contaminación del maíz mexicano. Los genes Roundup Ready y BT se han encontrado en el maíz de 5 regiones del país. ¿Qué ocurrirá si el maíz transgénico se cruza con las variedades tradicionales? La doctora Elena Álvarez llevó a cabo la experiencia con una flor local. Nosotros hemos visto que aún 2 plantas idénticas genéticamente, es decir, tienen todo el genoma idéntico, todos los cromosomas son igualitos y tienen el mismo transgen, pero este transgen está localizado en diferentes sitios, ¿no? Algunas de ellas son idénticas al tipo silvestre, es una flor normal con 4 pétalos, 4 sépalos que están abajo, y otras son flores aberrantes, tiene pelos ectópicos, tiene pétalos también con formas raras y algunas de estas flores pueden llegar a ser completamente monstruosas. Sin maíz se acaba este país y el indio morirá porque le arrancan su raíz. Los campos morirán porque les quitan su maíz. Otras supuestas ventajas que nos ofrecen los transgénicos es el tema del hambre y la reducción del uso de agroquímicos en el ambiente. José Ramón Olarita nos explica por qué esto también es una gran mentira. Los problemas que se suelen comentar, pues el más clásico es el tema del hambre. Y entonces se nos ha acusado, digamos, a los antitransgénicos de impedir erradicar el hambre. Lo cierto es que el tema del hambre no tiene nada que ver con el hecho de que produzcamos o dejemos de producir. La producción actual de alimentos es mucho más que suficiente para alimentar a toda la población mundial actual y a toda la población mundial que se estima que puede haber en el año 2050. Es decir, que el mito que se suele repetir de que para el año 2050 tendríamos que doblar la producción de alimentos es sencillamente un mito, no hay ninguna necesidad en principio. Y eso lo dice pues algún organismo tan poco sospechoso de ecologista o no por el estilo como es el Banco Mundial. Si nos tomamos un poco en serio el tema del hambre, lo primero que tendríamos que ver es por qué hay hambre. Y evidentemente el hambre es una cuestión socioeconómica, no tiene nada que ver con que no sepamos producir plantas o con que estas plantas que produzcamos no sean alimenticias. Porque lo que tenemos actualmente a escala mundial no es un sistema de producción de alimentos, lo que tenemos a escala mundial es un sistema de producción de mercancías. Y porque si fuéramos serios sobre el tema del hambre, pues nos tendríamos que plantear a qué dedicamos la producción agrícola y resulta que gran parte de la producción agrícola pues sencillamente se tira en los campos de cultivo, se tira en los procesos, en todas las fases intermedias de tratamiento de los alimentos o la tiramos en casa a la basura. Y entonces, pues según los datos de la propia FAO, pues el orden de 2.000 millones de personas se podrían alimentar con los alimentos que tiramos. Y si fuéramos serios sobre el tema del hambre, no dedicaríamos gran parte del maíz que producimos a alimentar coches, lo dedicaríamos a alimentar personas. Solo con el maíz que se dedicaba a producir etanol en los Estados Unidos en el año 2010 se podrían haber alimentado 300 millones de personas. Y si el hambre fuera un problema tecnológico,
Pues en los Estados Unidos no pasarían hambre, o en California no pasarían hambre. En California se estima que del orden de, creo que son 8 millones de personas pasan hambre. Y en Estados Unidos 1 de cada 7 familias pasan hambre, diferentes niveles de hambre. Y ese nivel de hambre que hay en los Estados Unidos ha aumentado desde el año 1996. El año 1996 es cuando se empiezan a cultivar transgénicos en Estados Unidos. El hambre es una cuestión socioeconómica, es una cuestión de redistribución de la riqueza. Y mientras eso no lo arreglemos, todo lo demás son parches. En cualquier caso, la historia detrás de todo eso es que se supone que los transgénicos aumentarían los rendimientos de los cultivos. ¿Eso es así? Pues de momento tampoco. Si miramos los datos gráficos de la izquierda de los ensayos que hace la Generalitat de Cataluña en la provincia de Lleida, en la provincia de Girona, pues vemos que no hay diferencias en los rendimientos entre las variedades transgénicas y las variedades convencionales. Y si vemos los datos que ofrece la DGA, la Diputación General de Aragón, cada año, pues el resultado es el mismo, que los rendimientos no son diferentes entre las variedades transgénicas y las variedades convencionales. Y en el año, creo que fue 2014, el dossier técnico que publica la DGA al final de la campaña sobre el tema, pues tenía una frase tal cual así como que nos tendríamos que replantear el uso que estamos haciendo de los transgénicos. El segundo problema que se supone que tienen que resolver los transgénicos y que en cierta manera está ligado con el anterior es el tema de la malnutrición. La malnutrición evidentemente está muy ligada al pasar hambre y por tanto continúa siendo un problema socioeconómico, no es un problema de que no tengamos cultivos o variedades que sean ricas en vitaminas, que sean ricas en minerales. Eso existen y existen decenas y centenares de cultivos y de variedades. El transgénico con el que se ha hecho más publicidad sobre este tema es el llamado arroz dorado. El arroz dorado se supone que es un arroz que tendría que tener un contenido muy alto en vitamina A para así eliminar las posibles deficiencias de vitamina A que pueda tener la población. Pero claro, eso sería como inventar la sopa de ajos, porque ese tipo de variedades de arroz ya existen. Estas variedades, en esa foto, las variedades que veis de color naranja o lila, son variedades de arroz que tienen ese color y que no se cultivan, por la razón que sea, pero que ya existen y que tienen un contenido relativamente alto en vitamina A. Pero es que además el mítico arroz dorado, y perdonar la expresión, es un timo, porque el año pasado los investigadores que han desarrollado este arroz dorado llevaron el arroz dorado a las autoridades de los Estados Unidos para que le dieran, su visto bueno. Y el informe que hizo la FDA, que es el organismo, la institución de los Estados Unidos que analizó el tema, es que el contenido de vitamina A en este arroz dorado es tan bajo que no se puede decir que este arroz dorado tenga un contenido alto en vitamina A. Pero es que unas zanahorias de ir por casa, pues tienen 10 veces más de concentración de vitamina A y unas espinacas también de andar por casa, pues tienen 100 veces más de concentración de vitamina A. Y si tenemos un problema de vitamina A, pues con comer unas acelgas, unas espinacas, unas zanahorias, pues ya vamos servidos. Dicen que los transgénicos acabarán con el hambre en el mundo. Sin embargo, después de 15 años de cultivos transgénicos, siguen habiendo las mismas 1.000 millones de personas con hambre. Saben lo que están haciendo y por eso se protegen, porque saben que más adelante les van a dar, porque saben lo que están haciendo está mal. La genética es pulenta pero es muy peligrosa. Es casi religiosa porque tú no te lamentas. No sabes de qué forma te alimentas, porque buscaste la fórmula para calzar comida y cuentas. La tercera cuestión que se supone que nos tienen que ayudar a solucionar los transgénicos es el uso de pesticidas, herbicidas, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque se supone que con este maíz, por ejemplo, que está aprobado en Europa, pues nos ahorraríamos los tratamientos con insecticida contra el taladro. El maíz BT, que está autorizado para cultivar en Europa, pues eso produce un insecticida de la familia de los insecticidas BT que actúa contra el taladro, un insecto, que se come el maíz. Lo cierto es que en el Estado español no, en las provincias de Zaragoza, Lleida y Albacete, un estudio que se hizo en el año 2008, pues los datos que daba es que solo se habían ahorrado 0,54 aplicaciones de insecticidas por hectárea. No nos habíamos ahorrado ni una aplicación por hectárea, media aplicación por hectárea. ¿Por qué? Porque
El problema del taladro es un problema, entre comillas, limitado, porque el taladro aparece cuando no se hacen rotaciones, porque el taladro aparece cuando se siembra muy tarde. Y con que ahora se está poniendo de moda sembrar el maíz allá junio o julio y cosecharlo incluso ahora, en febrero o marzo se estaba cosechando ahora en Lleida, en algunos sitios, pues bueno, entonces tienes muchos números de que te afecta el taladro. Pero si el maíz lo siembras cuando toca sembrarlo, marzo-abril, y haces rotaciones como se suele enseñar en las escuelas de agronomía y como los agricultores saben que hay que hacer, pues el taladro deja de ser un problema tan grave. Y entonces lo que pasa es eso, que muchos agricultores no hacen ningún tratamiento contra el taladro, no utilizan transgénicos y tampoco hacen ningún tratamiento contra el taladro, y los agricultores que utilizan transgénicos siguen haciendo, algunos, una tercera parte de ellos, sigue haciendo 1 o 2 tratamientos. Por tanto, mucho no nos habíamos ahorrado. Pero es que además en el tema hay una cuestión un poco falsa. El hecho de utilizar los híbridos con Monsanto 810 no nos ahorra el insecticida, nos ahorra el tratar el maíz. Pero es que el maíz transgénico continuamente va produciendo insecticida. El agricultor se ahorra el tratar el maíz, pero nosotros socialmente no nos ahorramos la carga que supone ese insecticida en el ambiente. Y cuando ya se están cultivando en Estados Unidos variedades transgénicas que producen hasta 6 insecticidas, pues os podéis imaginar que la carga de insecticidas que hay en esos campos de maíz pues es bastante alta. Bueno, pues en Estados Unidos, en el año 2007, el uso de herbicidas había aumentado respecto al año 95, es decir, que los transgénicos habían hecho aumentar el uso de herbicidas, cosa lógica. Si utilizamos una soja tolerante a herbicida, la gracia es poder echarle herbicida siempre que nos dé la gana. Y entonces el glifosato, desde el punto de vista del medio, es un exterminador de anfibios. Seguramente una gran parte del problema que tenemos de desaparición de anfibios está relacionado con el uso de herbicidas. Otro problema que está ocurriendo es que, evidentemente, si estamos echando, en este caso, glifosato a manta, pues lo que acaban apareciendo son adventicias resistentes o tolerantes al glifosato. En Estados Unidos se habla ya de miles de hectáreas abandonadas, porque el coste de eliminar esas adventicias tolerantes al glifosato pues es prohibitivo. Y algo parecido está pasando en Argentina también. El insecticida BT en las plantas de maíz se mantiene activo durante muchos meses. En las raíces que quedan en los campos de un año para el otro, las raíces de maíz, pues me parece que eran del orden de 18 meses que permanecía activado ese insecticida en el suelo. Lo que también ha pasado en muchos países es que, pues lógicamente, si tenemos un campo que continuamente está produciendo un insecticida, aparecen plagas resistentes a ese insecticida. Además, este insecticida BT, como os he dicho, pues queda en el suelo, pues tiene efectos negativos en micorrizas del suelo, en las lombrices del suelo, en caracoles, se acumulan los caracoles, disminuye su crecimiento. También tiene efectos negativos en ecosistemas acuáticos, en peces, crustáceos, insectos acuáticos también. Desde el punto de vista de la salud humana, es que estamos expuestos a nuevas sustancias. Y porque además estas sustancias no se descomponen ni en los procesos industriales. Se han detectado estos genes y estas toxinas, se han detectado en la leche una vez pasteurizada, se han detectado en los músculos de cerdos, en la sangre de animales que comen piensos transgénicos, se ha detectado en aceite de colza transgénica, pues esas sustancias nuevas están ahí. Por ejemplo, pues se ha visto que esos genes nuevos que hemos puesto en los transgénicos, por ejemplo, pasan a bacterias del intestino humano. ¿Qué hacen ahí? Pues de momento nadie lo ha estudiado, pero están ahí en esas bacterias del intestino. La toxina BT, la toxina que produce el maíz Monsanto 810, pues se ha detectado en la sangre de mujeres embarazadas y los fetos de estas mujeres embarazadas. Y eso tendrá sus consecuencias porque la toxina BT no es inocua para las personas. La frase más utilizada para justificar todo eso es que no se han demostrado efectos de los transgénicos sobre la salud humana. Bueno, y eso es una media verdad y como tal, pues la peor de las mentiras por 3 razones. La primera es que no se trata ahora de ver si tiene efectos negativos. Lo que se trataba es de, antes de aprobarlos, demostrar que, con los conocimientos que hay en cada momento histórico, pues demostrar que no son peligrosos. Eso, antes de venderlo, hay que asegurarse de que eso no tendrá efectos negativos, no mirar a posteriori si sí o si no. Antes de aprobar los transgénicos no había ni un solo estudio de toxicidad a largo plazo
de los posibles efectos de los transgénicos en la salud humana. Y ya no digo en la salud humana, sino ni siquiera haberlo intentado analizar en ratones de laboratorio. La mayoría de los transgénicos se han aprobado sin ningún estudio toxicológico a largo plazo. Todos se han hecho muy a posteriori y actualmente solo del orden del 20% de todos los transgénicos que se utilizan en el mundo, solo el 20% tiene algún estudio de toxicidad a largo plazo. Solo el 20%, el 80% restante no existe ningún estudio de posible toxicidad. Esa frase es falsa porque lo que no se ha hecho es ningún estudio epidemiológico de ver población que ha comido transgénicos, población que no ha comido transgénicos. ¿Hay alguna diferencia? Pues eso no lo ha estudiado nadie. Por tanto, lo que no se puede decir es que los transgénicos no hayan causado ningún problema, no lo sabemos. Y la tercera cuestión es que lo que sí se ha demostrado con animales de laboratorio es que pueden causar algunos problemas. Los transgénicos tolerantes a glifosato se ha demostrado que tienen efectos negativos en el sistema reproductivo femenino, que tienen efectos negativos en los testículos de animales de laboratorio, que afectan al funcionamiento del páncreas en animales de laboratorio y que producen un envejecimiento prematuro del hígado en animales de laboratorio. La toxina BT es tóxica para células humanas, insisto, se ha encontrado en la sangre de madres embarazadas y fetos, produce efectos negativos en el hígado y riñones de animales de laboratorio. Antes hemos comentado que como resultado de que el proceso de producción del transgénico de los maíces Monsanto 810 es incontrolado, en el maíz Monsanto 810 aparece una proteína que es un conocido alergénico. Pues claro, cuando alimentas ratones en laboratorio con este maíz, les salen reacciones inmunológicas. ¿Qué hacen las instituciones? Bueno, pues las instituciones hacen poca cosa y en Estados Unidos todavía menos. De hecho, muchas veces se dice, no, es que el gobierno de Estados Unidos ha dado su aprobación a muchos transgénicos, no ha dado su aprobación. Lo que dice es que es responsabilidad de la empresa asegurarse de que sus productos son seguros y que si no lo son ya se apañarán. El gobierno de Estados Unidos lo que hace es lavarse las manos y pasar la responsabilidad a la empresa que comercializa los transgénicos. En Europa el proceso es un poco más complejo, pero bueno, la situación es muy diferente. Las empresas presentan unos informes a la Unión Europea, que los hacen ellas, que no se hacen públicos, segunda cuestión, que los pocos que hay públicos ha sido después de juicios y que un análisis que hicieron hace unos años sobre algunos de estos informes, pues llegaba a la conclusión de que sí, tienen miles de páginas estos informes, pero miles de páginas con muchos agujeros. Y concretamente el informe con el que se aprobó el maíz Monsanto 810 en los años 90, pues ni siquiera decía cómo era el genoma de ese maíz. Ese dibujo que hemos visto antes con el genoma y los genes y tal, eso se hizo a posteriori, unos investigadores de unas universidades lo hicieron a posteriori. Cuando se aprobó ese maíz, esa información no estaba. Y bueno, ¿qué pasa con la ciencia? Como os he dicho antes, digamos, científicamente las bases de los transgénicos no tienen mucha base y eso se demuestra también en que, por ejemplo, la propia Comisión Europea en el año 2004 reconocía que no hay ningún límite científico único y absoluto para decidir si un transgénico es seguro o no. Todas las decisiones, sean las que sean, todas las decisiones son siempre políticas, no son científicas. Y son políticas en el mejor sentido de la palabra, son cosas que hay que decir entre todos, porque no son científicas, no hay nadie que nos pueda decir esto es bueno y esto es malo, esto es seguro y esto no es seguro. Eso no existe, no hay manera de decirlo científicamente. Y con que eso no se puede hacer científicamente, eso hay que decidirlo entre todos. No hay que decidirlo, pues no sé, 4 científicos cerrados ahí en Bruselas en una habitación o 4 comisarios de la Unión Europea en su oficina ahí arriba. Los científicos somos como cualquier otro colectivo, ni mejores ni peores. Porque en parte vendemos ciencia, nosotros vivimos de eso y en cierta manera nos tenemos que ganar el pan. Y por tanto, pues si somos de fiar o no es dudoso. Y de hecho, pues ya ha habido varios trabajos que demuestran que no solo nuestras opiniones, sino los resultados de nuestras investigaciones están sesgados por quién paga o por dónde trabajamos. Insisto, la cuestión es que esto es una decisión política y entre todos tenemos que decir hacia dónde queremos ir o hacia dónde no queremos ir. Ese maíz extranjero, allá debe radicar, pues ese maíz extranjero, ya puede radicar. Para demostrar la inocuidad de la soja Roundup Ready,
Monsanto realiza un estudio que se publicó en 1996 en una revista científica importante. Supuestamente, medía los efectos de la soja transgénica sobre la salud de los animales, en especial sobre las ratas. Para mí, este estudio tiene muy poco valor. Resulta decepcionante, sobre todo sabiendo que sirvió de base al principio de equivalencia sustancial. Hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, esta frase: los estudios sobre la alimentación de los animales nos proporcionan la seguridad parcial de que no hay cambios importantes. ¿Cómo que parcial? Eso no es suficiente. Yo quiero el 100% de seguridad. Fue gracias a esos estudios insuficientes por lo que los transgénicos de Monsanto invadieron el mundo, principalmente América del Norte y del Sur, Asia y Australia. En 10 años los cultivos transgénicos se han extendido por más de 100 millones de hectáreas. El 70% son resistentes al Roundup y el 30% restante ha sido manipulado genéticamente para fabricar un insecticida denominado BT. En el corazón de su oposición a los transgénicos se encuentra singularmente la cuestión de las patentes. En América del Norte, cualquier granjero que compre semillas transgénicas debe firmar un contrato de empleo de la tecnología, mediante el cual se compromete a respetar la patente que la compañía posee sobre el gen manipulado. No tengo derecho a guardar granos para sembrarlos el año siguiente. Intento comunicar, tiempo crítico, es hora de reaccionar. Babilonia quiere jugar a que el pueblo dependa de ella para sembrar. Idearon su nuevo plan, presentándolo como la solución para el hambre saciar. Ni hablar, glifosato en tu plato, añadiendo al menú de mamá. Tú quieres probar. Bueno, pues al final, digamos, la idea de los transgénicos, yo diría que hay tres objetivos básicos con los transgénicos. Uno es sencillamente correr un estúpido velo para esconder las vergüenzas de esta sociedad en la que vivimos. Todos los problemas que hemos visto son problemas socioeconómicos de reparto de la riqueza. Los transgénicos o la biotecnología en general es un gran negocio. Y la tercera cuestión con los transgénicos es sencillamente que es un paso más en el proceso de privatización de las semillas. Las semillas, en principio, es una cosa que no tenía, en principio, amo ni señor. El primer paso de la privatización fue la creación de los híbridos en los años 20-30 del siglo anterior. Lo que se consiguió con los híbridos de maíz, de aumentar los rendimientos, etcétera, hace tiempo que quedó claro que se podía haber conseguido igual sin necesidad de hacer los híbridos. Pero los híbridos era la manera de que el agricultor tuviera que comprar cada año la semilla de nuevo. Y entonces los transgénicos son el nuevo paso en la privatización, porque los transgénicos están protegidos por un sistema de patentes, lo que hemos comentado al principio. Porque con las patentes te pueden llevar a juicio si tú te quedas con la semilla de un año para el otro. Y la otra cuestión es que con que eso al final, digamos, es una tecnología que no la puede hacer cualquiera, porque evidentemente es relativamente compleja. El objetivo final es controlar el mercado de semillas. Con los transgénicos, cada vez los agricultores en el Estado español han tenido menos variedades donde elegir. Y en cambio la línea azul, por ejemplo, que es Alemania, que nunca ha utilizado transgénicos, esa línea ha ido aumentando. Y lo que pasa al final con todo eso es que controlar el mercado de semillas supone controlar su precio. Y lo que pasó en Estados Unidos entre el 2000 y el 2010 fue que tanto la soja como el maíz se dobló el precio de la semilla. Insistiré en el tema de que esto es una cuestión que no es nueva, que todos sabemos cuáles son las soluciones de todos estos problemas. La fruta en los años 20-30 en California ya se quedaba podrida en el suelo, lo mismo que las naranjas este año en Valencia, lo mismo que cada verano, no sé aquí, pero en Lleida, melocotones, etcétera, pues se tiran o se pudren en el suelo. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay que mantener el precio. Somos incapaces de repartir lo que producimos y ese es el problema básico. Todo lo demás, insisto, son velos para esconder nuestra poca vergüenza. Directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía. Antes de cerrar el vuelo por hoy, vamos a detenernos un momento a hablar sobre la tecnología CRISPR, que ha ido sonando en los últimos años y que José Ramón Olarita ya ha mencionado en uno de los audios. Según algunos artículos del medio de comunicación alemán Taz, que ha ido haciendo un continuo seguimiento del desarrollo de esta nueva tecnología desde 2016, pues según este medio, las explicaciones con las que se viene vendiendo la tecnología CRISPR es que el cambio de un gen es en este caso tan sencillo como editar un texto, sin dejar ni rastro. De ahí que los sectores que la intentan promocionar han venido sosteniendo que por eso ya no se le puede llamar transgénico, sino que prefieren llamarle edición genómica.
Acerca de su posible aplicación en cultivos agrícolas, el director del Centro de Investigación en Agricultura Ecológica en Austria, Urs Nigli, concedió una muy controvertida entrevista en 2016 en la cual hablaba del interés que podía tener esta técnica, el CRISPR, por ejemplo, para recuperar en agricultura ecológica genes de resistencia a determinadas enfermedades en el cultivo extraídos de la variedad antepasada salvaje, los cuales se han ido perdiendo por el camino. Esta entrevista, lo dicho, fue muy controvertida en Alemania, dado que, como ya nos ha mencionado José Ramón, esta técnica es igualmente imprecisa y tampoco se puede saber lo que está sucediendo en el material genético que se modificó y, por tanto, al igual que con las técnicas de cultivos transgénicos de hasta ahora, los riesgos y la incertidumbre siguen ahí. Fue curioso también que Urs Nigli, por ejemplo, en la entrevista, a la hora de plantearse aplicar esta tecnología a animales, ahí no le ve necesidad, tiene conflicto ético y está radicalmente en contra. Algo que suena bastante contradictorio. Además, volvemos una vez más al uso de estas tecnologías con un intento de ponerles una imagen social como el ya mencionado arroz dorado, que hasta ahora siempre han servido de tapadera para que las multinacionales blanqueen sus actos cargados de riesgos e incertidumbre, que de lo que sí que vienen cargados es de millones para sus bolsillos. Además, en respuesta a esta entrevista, Felix Prinz zu Löwenstein, miembro de la Federación de la Economía de los Alimentos Ecológicos en Alemania, indicaba que, dado que en las tecnologías CRISPR las plantas que se crean son manipuladas directamente en su material genético, frente a ellas debemos de tener los mismos recelos que con los transgénicos hasta ahora. E insistían que esta tecnología ni es tan precisa como nos cuentan, ni los procesos que genera e implica son conocidos. Además, no hay que olvidar que son procesos irreversibles una vez generados, de los cuales no tenemos experiencias previas, pero sí avisos de los riesgos que puede suponer esta manipulación. También miembros del conocido sello de agricultura biodinámica Demeter criticaban respecto a esta entrevista de Urs Nigli que la tecnología CRISPR solo llevará al incremento del proceso de intensivización de la agricultura, que es justo lo que nos ha llevado a la crisis actual que la agricultura convencional está viviendo. E insistían en que, en lugar de hacer transgénicos con CRISPR para hacer plantas resistentes a enfermedades, hacia lo que hay que ir es a mantener y aumentar la diversidad genética de las variedades de las plantas cultivadas. Además, por si fuera poco, el 25 de julio de 2018 la Unión Europea decidió que las plantas modificadas mediante la tecnología CRISPR también deben ser consideradas como cultivos transgénicos y deben ser reguladas y etiquetadas como tal. Y todo ello a pesar de las grandes presiones que hubo en los años previos por parte de lobbies del mundo de la biotecnología y diversos sectores empresariales afines. Pero bueno, la batalla de estos nuevos cultivos transgénicos blanqueados no ha hecho más que comenzar, e indicios de ello es las luchas que está habiendo por patentar esta tecnología, y además, como hecho curioso, este mismo año se ha concedido el Premio Nobel de la Ciencia a las dos creadoras de la tecnología CRISPR. Para finalizar, os vamos a dejar unos datos de en qué se está planificando utilizar esta tecnología CRISPR. Pues bien, se está experimentando en laboratorio con ratones, ratas, perros, conejos, ovejas, cabras, vacas, cerdos y monos, para desarrollar cualidades socialmente tan imprescindibles como vacas sin cuernos, o perros más musculosos para usos policiales y de caza, champiñones que no se ennegrecen al cortarlos, o minicerdos para venta como animales domésticos. El principio de precaución postula que cuando haya sospechas razonables de que una determinada tecnología pueda producir daños severos a la sociedad o al ambiente y existan razones para pensar que tal daño puede llegar a ser irreversible, debe impedirse el uso de esta tecnología. Con esta definición del principio de precaución nos quedamos como conclusión de este primer programa del bloque sobre cultivos transgénicos. En definitiva, hoy os hemos tratado de presentar muchos de los principales datos y argumentos que indican que los cultivos transgénicos son un peligro para la vida y para la biodiversidad, así como para la soberanía alimentaria de los pueblos. Además de que ni cumplen las funciones que nos venden, ni los necesitamos ni para acabar el hambre, ni tampoco para usar menos agroquímicos, y al final solo han sido un gran negocio que juegan en un terreno en el que entramos en procesos totalmente irreversibles. A partir de aquí, cada cual puede sacar sus conclusiones y, lo dicho, los próximos dos programas pasarán por los micrófonos del Nido distintas visiones en torno a este tema. Pero bueno, de momento os esperamos dentro de 2 jueves en el Nido para el especial de El pájaro sin fronteras con conexión a Cuba, para hablar, entre otras cosas, del sorprendente giro hacia el cultivo de transgénicos que anunciaron recientemente que darán. Mientras tanto, lo dicho, esperamos que os animéis a mandarnos audios con vuestros comentarios, opiniones o reflexiones en torno a todo lo que hemos ido e iremos tratando. Y nada, un abrazo y ya sabéis, pase lo que pase, seguid volando libres y rebeldes. Nos escuchamos muy pronto en el Nido de El pájaro observador.